Muchas gracias a todas, a todos y a todas por estar aquí. Muchas gracias, Rona, muchas gracias, Andrea. Estoy muy emocionada. Esto para mí es una celebración, pues, de un libro que también ha sido una suerte de compañía para mí y de descubrimiento. Tanto al momento de escribirlo como al conversarlo con otras personas que lo han leído y que nos hemos podido reconocer a través de la escritura y de la lectura. Y pues mi idea es que esto sea más que nada una charla. También me gustaría mucho escucharles en un ratito, así como que también vayan interviniendo, diciendo preguntas y comentarios y pues no sé, ¿quién quiere empezar? Bueno, creo que es más fácil así. Bueno, pues yo también estoy muy contenta de estar aquí. Quería agradecer pues esto en un espacio, además es un espacio súper bonito. Estamos pues celebrando justamente esta edición bellísima en un lugar seguro, que además a mí me emociona mucho que, pues no sé, que lo estemos conversando y que también sea como una charla, porque creo y siempre he pensado que este libro es como una plática entre amigas, ¿no? Entonces es como llevar eso mismo aquí, ¿no? Y con todos ustedes. Entonces, pues nada, yo estoy también muy emocionada por estar con ustedes y compartir ahorita. Sí, insisto en la emoción, sobre todo porque además nos han servido un cóctel, como que ya noto que me está poniendo un poco las mejillas rosadas, así que la emoción es triple. Es curioso porque leí Un lugar seguro en 2019, después de la FIL de Guadalajara, donde había escuchado a Olivia leer, y fuiste tú quien me regaló su libro, precisamente. O quien me lo vendiste ese día o me lo regaló. Hola Peluche, ¿cómo estás, mi amor? ¿Qué crees? Que ahorita estoy haciendo investigación de mercado. Todos escuchamos lo mismo, ¿verdad? Esperemos que vaya bien esa investigación. Bueno, peluches. No sé qué pasó, pero esa noche yo recibí ese libro con ánimo y con alegría, y recuerdo releerlo hasta 3 veces en el avión de vuelta a Barcelona y emocionarme muchísimo y escribir en todas partes a propósito. Y esa primera edición era de un color rosa profundo, y como que yo se lo recomendé a todo Dios, ¿no? Incluso luego llegó la pandemia y ese libro me acompañó también mucho, y es inevitable pensar en vosotras porque os vi ese día, recitamos ese día, leímos juntas ese día, y cuando pienso en Un lugar seguro, que luego además se editó en España en una editorial independiente muy chula, en las afueras, cuando pienso en este libro es inevitable pensar en esa... Yo no tengo la relación que vosotras tenéis extensa, de una amistad extensa, pero me siento partícipe un poco, incluso como me apropio, voy a apropiarme, ¿no? de esa amistad, y voy a meterme de lleno en ella también, porque me siento muy partícipe tanto en cuanto a cómo llegué al libro y en cuanto a la participación incluso como lectora y relectora, ¿no? Porque este libro se ha editado 3 veces. O sea, tiene 3 ediciones, entonces estábamos hablando de que esta sería bautizo, comunión, confirmación o 15. 15. Entonces esta es la fiesta de los 15 de Un lugar seguro, y eso también a mí me da una imagen de brillo, de brillantina, de cosas eso, como brillosas y elegantes, que además yo creo que tienen mucho que ver también con esta nueva edición y esta nueva cubierta brillante y con una cubierta fascinante, ¿no? Lo que quería decir con esto es que sí, que yo también estoy emocionada, y que no sé si te parece, puedo lanzar como una primera pregunta, Sí. y así empezamos la conversación. La dedicatoria, para todos mis afectos, me parece que ya es sintomática de lo que va, de todo lo que ha significado
la lectura de este libro, ¿no? La idea de la amistad, estábamos aquí celebrándola entre nosotras como algo privado, pero también está muy presente. De hecho, cuando alguien me pregunta qué grandes libros se han escrito sobre la amistad, sobre todo entre mujeres, yo no puedo no pensar en ti y no puedo dejar de recomendar Un lugar seguro. Pero recientemente se publicó también en España un libro de la poeta Sara Torres, que ella teoriza también sobre la idea de las amigas amantes y sobre ese vínculo poderoso de las amigas amantes, que son las que lo sostienen todo, ¿no? Han pasado ya, estamos en la fiesta de los 15 de Un lugar seguro, han pasado ya 5 años, ¿no? Desde 4 o 5 años desde su publicación, y quería preguntarte cómo, si esos afectos a los que dedicas el libro han cambiado, se han modificado, se han amplificado, ¿en qué estado están esos afectos? Gracias, Luna. Pues sí, es muy interesante verlo en retrospectiva, justo lo que dices, ¿no? Que todo esto empezó con nosotras leyendo poesía en Guadalajara. Aparte yo no soy poeta, entonces estaba colada en esa lectura y leí un fragmento de Un lugar seguro. Y respecto a los afectos, esa dedicatoria tenía mucho que ver con cómo me sentí en ese momento. Creo que este libro es casi una instantánea de esos días, y por eso para mí fue muy importante al final ponerle la fecha. Y creo que muchas de las cosas que están dentro del libro yo las sigo pensando, y también mis afectos siguen aquí, pero cambian porque el tiempo cambia las cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, hay muchas ideas que yo ahora podría desarrollar, y de hecho por eso tiene tantas ediciones el libro, porque recién la primera publicación dije, no, aquí le quiero meter más. Hay un tema muy importante para mí que era el cuerpo, que fue el ensayo que metí en la segunda edición, y eso, o sea, creo que con todo lo que pasó es imposible no mencionar la pandemia. Muchos de mis afectos se intensificaron, de pronto hubo cierta sensación como de guarecerse. Tuve una temporada muy muégano, que es un dulce de acá que es súper pegajoso, entonces como que tuve una temporada de ya aferrarme a mis amigos más íntimos, porque justo este libro lo escribí en un momento en el que estaban cambiando muchas cosas en mi vida. Entonces creo que también significó para mí afianzar esta gente que quiero todavía, ¿no? Y sentirme más segura tanto de mi escritura como de su compañía. Y eso es algo muy bonito que me ha dejado el libro también, ¿no? Que a mí a veces me cuesta decir las cosas en persona, pero también fue una manera de, una especie de manifiesto afectivo para mí. Sí, me quedé pensando ahora también lo que decía sobre el tiempo, porque justo yo había marcado esto, una cita del tiempo que ahorita quiero leer, porque quería también como un poco pensar en cómo ahora tú, ¿no? O sea, con todo el tiempo que ha pasado, con cómo has repensado el libro, si hay ciertas cosas que igual te preguntamos que han cambiado, ¿no? Justamente. Bueno, voy a leer esta cita. Dice: tuve que desistir ante un factor que de novio al principio fue invisible. La narración es tiempo. Narrar es habitar a través de la palabra nuestro tiempo. No me refiero solo a la literatura, también hablo de nuestras anécdotas cotidianas, comenzando con los recuerdos. Y me quedé pensando mucho porque, bueno, ayer se presentó el libro de Luna y también estaba hoy ahí, estaban hablando mucho sobre la lectora, y creo que ahora es interesante porque es como si fuera un ejercicio parecido pero hacia el otro lado, porque creo que aquí sobre todo es un texto sobre la escritura, ¿no? Sobre qué es escribir y cómo muy particularmente también te sentías tú en este momento escribiendo, ¿no? Y hay algo que me llama mucho la atención que mencionas en otros momentos del libro, y quería que nos platicaras un poquito de eso, que es sobre esta ambivalencia en la escritura, o en el trabajo de la escritura, que tiene que ver entre el ocio y el trabajo. No sé si nos quieres platicar un poquito de eso. Pues varias cosas, ¿no? O sea, de entrada, este libro fue una maravillosa culminación de un montón de borradores que yo llevaba escribiendo desde hace mucho tiempo. O sea, no pensaba que fueran este libro, pero ahora que hablaste de esto de que narrar es habitar a través de la palabra nuestro tiempo, esa idea se me ocurrió en una fiesta cuando me comí por accidente. Realmente sí fue un accidente, un pedazo de un pastel de marihuana. Y la traía en la cabeza porque desde que yo quise empezar a escribir quería saber cómo se escribía, ¿no? Entonces todo el tiempo era, ¿qué es escribir? ¿Cómo voy a ser escritora? Y hace poco me pidieron para una editorial un proyecto de diario, ¿no? Dijeron, queremos ver si tienen diarios.
o si quieres empezar a hacer un diario para publicarlo. Y empecé a revisar mis notas y la verdad no sirven para publicarse porque son súper repetitivas, ¿no? Así es como, ¿qué es la narración? ¿Qué es la escritura? ¿Qué es la escritura? Soy escritora, y así cada 6 meses. O sea, entonces, darle de vueltas, incluso pensamientos que llegaban en los momentos más extraños, como en una fiesta, como de, claro, ¿qué es la narración? Porque las palabras van conformando nuestra realidad, ¿no? Todo eso fue culminando en este libro. Y algo que eso ya también me lo habían preguntado, ¿no? ¿Cómo puedo tener esta ambivalencia en mente de la escritura? Porque yo defiendo mucho nuestro derecho al ocio, y creo que el ocio es el punto de partida para el gozo estético, que después se produce una obra de arte también. O sea, si no tenemos tiempo para descansar y por lo tanto también disfrutar, es muy difícil que nos pongamos a crear, o al menos a mí así me pasa y me pasaba en ese entonces. Pero por otro lado, y eso es algo que me preguntaron hace poco en una entrevista, dijeron, oye, pero los escritores dicen que hay que profesionalizar el trabajo, ¿cómo? O sea, ¿que quieren que les paguen su ocio o qué, no? O sea, ¿cómo puedes lidiar con esas dos cosas? Y yo lo que pienso es que la escritura pues también son etapas, ¿no? Y todo trabajo necesita tiempo libre, o sea, es parte, el descanso es parte del trabajo también. Y eso, o sea, yo creo que son estadios de la escritura. Mi escritura es muy de trabajar, de sentarme, de hecho es bastante obsesiva de estar revisando y revisando, pero, y creo que esta defensa del ocio también es para decírmelo a mí misma, ¿no? Como de, no porque revise 50 veces el texto va a quedar mejor, a veces una se detiene, sale a tomar aire y las palabras van surgiendo. Sí, no, yo creo que es fundamental, ¿no? O sea, justo como, y es más, yo sí lo pondría dentro de... Creo que es mi micrófono. Sí. Ok, no vamos. Aquí me va a quedar. Aquí se escucha bien, ¿verdad? Sí. Aquí me quedo. Sí, no. Esto. Así me quedo. Ajá. Perdón por eso. Prometo que yo no fui la del primer ruido rarísimo. No, o sea, yo creo que sí debería estar incluso dentro de 2 horas, ¿no? Porque creo que es parte del proceso creativo, ¿no? Como que tenemos muy pensado que el trabajo, pues sí, de escribir es justo estar como con la... pues sí, escribiendo, ¿no? O sea, haciendo como esa labor manual, etcétera. Pero todo lo que posibilita que estés como pensando en un tema, o que se te ocurra un tema, o que puedas como tener algún tipo de, no sé, de iluminación poética, literaria, etcétera, pues tiene que ver con vivir sin estar pensando todo el tiempo en la escritura, ¿no? Y a mí me gusta mucho como lo mencionas, porque además creo que algo que también me gusta mucho de Un lugar seguro es como justo como estas verdades que se van desarrollando no son como verdades totales, ¿no? Sino son verdades que provienen de la duda, ¿no? Y provienen del propio descubrimiento en el ensayo. Y también por eso dan esta sensación como tan cálida, ¿no? Es curioso que hables... Ay, hola. ¿Sí? No. No. Vaya. Es curioso, Dios, que hables de... O sea, me llama mucho la atención ese proceso del que hablas, ¿no? De la obsesión y de corregir y demás. Porque también creo que muchas veces la imagen que tenemos también del escritor es de ese loco o de esa loca que está ahí con el texto con los pelos así, ¿no? Y obsesionado con el propio texto. De hecho, es sintomático que esta sea la tercera vez que se presenta por primera vez este libro, ¿no? O sea, eso significa también que este libro forma parte de esa obsesión por ir mejorando lo que ya existe y por ir puliendo lo que ya existe, ¿no? Luego, si quieres, hablarnos también de si le has dado muchos dolores de cabeza a tus editores a este respecto, ¿no? Pero pensaba en una imagen, en un dibujo que hizo mi hijo tiene 7 años, y un día me dijo, te voy a dibujar, y entonces dibujó una mesa, un ordenador, una silla y algo encima que se supone que soy yo, pero que realmente era como como así, ¿no? Como así sobre un ordenador, ¿no? Pero como una especie de jorobado de Notre Dame con el pelo así, y esa es la imagen que tiene mi hijo de una escritora, ¿no? Entonces quería preguntarte, dentro de esas obsesiones, ¿cómo es tu proceso físico? ¿Cómo es el proceso físico de la reescritura y de la corrección compulsiva, ¿no? ¿Cómo influye eso en tu cuerpo, ya que hablas tanto del cuerpo además en tu literatura? Ay, pues es un proceso doloroso, la verdad, con más dramatismo con la voz así entrecortada.
Lo que pasa es que yo escribo en computadora. Sí, por favor. Sí, la torre del cóctel. Están viendo tantos problemas. Pero lo vamos a lograr. Yo sé que lo vamos a lograr. Sí, yo escribo en computadora, entonces suelo estar mucho tiempo sentada. Y también tengo esta cosa de que, y cada vez estoy trabajando más en eso, de que cuando me enfrasco en algo me enfrasco demasiado, pero así mal, ¿no? Entonces de pronto pasan días y días y me levanto y sigo corrigiendo. Luego cuando me duelen las piernas, en vez de pararme, como que las voy cambiando de posición. O sea, a veces tengo los pies en el escritorio, luego estoy parada, pero no lo suelto, ¿no? Y a veces funciona, pero hay una parte donde ya hay un disfrute mórbido ahí de estar revisando cada palabra o cada coma y quitar una coma y volverla a poner y decir sí, así suena mejor. Entonces hay una cosa ahí muy disfrutable, pero que a veces también puede ser muy peligrosa o dolorosa, como todas las obsesiones, ¿no? Entonces es algo de estar lidiando conmigo misma, como de y puedes corregir, y también por eso esto de la fecha, ¿no? También fue para decirme a mí misma, hasta aquí llegaste, puedes escribir otro libro después, no se va a acabar aquí el mundo. Hay una anécdota que a mí me encanta y que cuento mucho de Josefina Vicens, ella que escribió el libro Vacío. Era súper obsesiva también y ella iba a la imprenta y le pagaba al impresor para cambiar las placas. Y entonces, para justo saltarse al editor, porque yo también tengo una cantidad de problemas con mis editores que me dicen, oye, pero es que hay que mandarle imprenta, solo son 3 cambios, por favor. Y a veces, ya que lo mandé, no sé por qué me pasa mucho eso, que mando el correo y digo, a ver, lo voy a revisar de nuevo, y entonces encuentro más cosas. Y justo esto, en versión analógica, le pasaba mucho a Josefina Vicens. Y cuentan que para que ella soltara este libro tan bueno y que está tan bien hecho, el impresor fue el que la detuvo. Le dijo, señorita, ya deje de cambiar su libro, por favor, porque el libro tiene vida y si lo sigue cambiando se seca. Y esta Josefina Vicens dijo, no, sí, ya está bien, ya me regañó el impresor. Entonces, eso, creo que es pues como muchas cosas en la escritura, de pronto son como pequeñas batallas con una misma. Y algunas muy disfrutables y algunas por un momento ya tortuosas, entonces siempre hay que ir ahí midiendo, ¿no? Es como un ir y venir. En ese mismo sentido, creo que hay varios momentos también, justo como nos metes tanto a la cotidianidad, ¿no? En el libro, en los cuales nos vas retratando como el día a día de una escritora, ¿no? Como esta búsqueda de encontrar el momento o no encontrarlo, ¿no? O justo como el desorden también, ¿no? Que yo me identifico mucho con ese desorden porque yo no soy una persona con mucha rutina como clara para la escritura, pero también quería preguntarte eso, nos comentas algunas cuestiones aquí, ¿no? Pero actualmente tienes como rutina de escritura o ha cambiado eso como tu forma de acercarte al escribir. Pues yo creo que lo que más ha cambiado es justo decirme escritora y a partir de eso ya formularlo todo, ¿no? Me hago mi agenda los domingos y digo, este día para tal convocatoria, para tal entrega, y las convocatorias muchas veces las uso de deadlines, como de tengo que avanzar en esto para ya que acabarlo en esta fecha, ¿no? Alguna revista, un amigo, alguien me pidió algo, entonces voy anotando, reviso textos, leo, escribo y eso me dedico de tiempo completo y es algo que la verdad disfruto muchísimo. Y la rutina, pues creo que también es una pequeña batalla, pero lo más que llego a hacer es, más bien son procesos, me cuesta mucho hacer rutinas, pero sí voy haciendo como paso 1, paso 2, paso 3. Y ayer he platicado un poquito en tu presentación que mi proceso es primero pensar el texto y, no es como que me siente a pensar, pero empiezo a adentrarme en qué es lo que quiero hacer, ¿no? Digamos, un cuento. Ok, va a ser un cuento, ¿de qué se va a tratar? Me lo pidieron sobre el tiempo. Pues tengo ganas de hace mucho de escribir algo futurista, que va a ser futurista, pero que entonces de pronto van llegando ideas, voy formulándolo en la mente con 3, 4 elementos y luego me pongo a leer otros autores que hagan cosas parecidas, después ya lo escribo, después lo reviso, entonces eso es lo que más me sirve, tener pasos,
ya con eso yo ya me siento una persona muy organizada, porque al final me llevan a terminarlo y también a abandonarlo, ¿no? Ya hasta también a veces cuento los números de revisiones como para no pasarme de lanza, o sea, es como, llegas hasta cierto punto y ya, ¿no? No quiero que se sequen mis textos, como decía aquel sabio impresor. En esta búsqueda bibliográfica, cuando estás como intentando encontrar similitudes, ¿no?, de tus procesos con los de otros escritores, ¿te ha pasado, porque ahora nos has contado una historia muy divertida que te robaré, de una escritora muy importante que ahora además justo ahora acaba de publicarse en España, creo que por primera vez el libro, y en la editorial Tránsito, una editorial feminista, y has citado eso, ¿no?, a una escritora importante y reivindicable. Tú reivindicas a muchas autoras y una genealogía propia aquí también. La figura de Elena Garro es fundamental en un lugar seguro, pero en estas búsquedas de rutinas y de temas, ¿te ha pasado alguna vez encontrar que un escritor, y siempre seguro que va a ser en masculino, un escritor al que odias, un escritor macho al que detestes, hace algo parecido a lo que tú haces? ¿Y cómo te has sentido, si es que has encontrado similitudes en tus procesos con los de hombres odiados? Wow, es una muy buena pregunta. No lo sé, lo que sí me pasa es con frases, con textos. Ayer justo me quedé con una anécdota en la punta de la lengua, en la presentación, porque estábamos hablando de los textos que pueden ser como rezos o que pueden ser muy cercanos, ¿no? O sea, a mí me contaron una anécdota de una persona que algún día vio publicado en un periódico Piedra de Sol, de Octavio Paz. Y por alguna cosa muy random o por alguna descontextualización extraña, tenía un fragmento de Piedra de Sol impreso y lo leía a diario como una oración. Y él creía que era una oración católica, o sea, te digo, descontextualización. Entonces, creo que estas cosas pasan un montón. Tampoco, ya estoy un poco menos pelada porque también, creo que incluso que cuando escribí el libro, porque también hay mucho que aprender al final. Estos escritores machos han estado leyendo a los clásicos por un montón de tiempo, entonces de pronto uno puede ir comparando versiones, ¿no? Y eso, o sea, más bien me van llegando más bien creo que me estoy reconciliando con varios clásicos. Justo ayer también conté que está leyendo Liliada, o sea, como con los asuntos bélicos, porque digo, tampoco voy a pasármela escribiendo, o sí, pero es muy importante cuando hablas de la esperanza y la ternura también conocer la otra parte, ¿no? Al final estamos hablando de las personas y tenemos una parte muy violenta y todo el instinto tanático se mezcla con el erótico, ¿no? Entonces es bueno ir conociendo. Entonces son el tipo de cosas que me pasan, que a veces leo a estos escritores y de pronto hay algo que me hace clic y digo, yo también pienso en la literatura de esa forma. Me quedé pensando ahorita en... gracias. Soy yo el problema. Me quedé pensando en esto también de los rezos, y justo recuerdo que también Greta Müller hablaba de cómo cuando iba de un lugar a otro, sobre todo como, pasando por calles y queriendo no ver lo que estaba sucediendo a su alrededor y como aislándose de ello, rezaba, ¿no? Más bien recitaba poemas, ¿no? A modo de rezo, igual, ¿no? Y como con una manera de justo abstraerse de la terrible situación que estaba sucediendo, ¿no? Entonces me pongo a pensar en cómo, por un lado pueden ser como rezos cotidianos, pero también pueden ser rezos de abstracción, ¿no? O sea, como de alejarte de la existencia, no sé. Y ahora que dices lo de los clásicos, me puse a pensar también en otro que creo que es uno de los grandes temas de un lugar seguro, que tiene que ver con el origen, ¿no? Y que aquí también, pues, justo lo llevas a tu estado natal, ¿no? A Tlaxcala. Y hay una parte que a mí siempre me ha gustado mucho, ¿no? Que tiene que ver justo con cuando estás hablando con tu abuelo y le dices como, pues, que voy a escribir Tlaxcala, ¿no? Y me parece muy hermoso porque siento que si bien el abuelo espera otra representación, ¿no? Finalmente lo que sucede es como una interpretación, o así lo pienso yo, como una interpretación distinta de lo que es el lugar original para cada quien, ¿no? Y no sé, eso me parece como muy hermoso, como también que uno tiene que ver como con la historia, con la épica, y que la otra tiene que ver con los afectos, ¿no? Y con lo cercano y lo cotidiano. Entonces, no sé si nos quieres platicar un poquito del origen.
Ay, pues justo, ya, eso de estar charlando diario ya como que me trae un tema de aquí para allá. Estaba pensando, mi abuelo sí fue historiador, era una persona muy formal, de hecho le encantaban los eventos públicos, él era político también, iba cada rato a estas cosas. Y pues él fue la figura de autoridad en mi familia, entonces yo siempre quise rebelarme, ¿no? Entonces era como, no voy a hacer eso, yo me voy a dedicar a ser libre, lo que sea que eso signifique. Y salía a un montón de viajes, a fiestas, iba con mis amigos y de pronto me doy cuenta de que quiero escribir. Y como estas ironías de la vida, o sea, como que yo me estaba desviando y me fui regresando hacia donde él estaba, porque al menos en la ciudad donde yo crecí, que es Tlaxcala, pues la literatura es súper institucional, ¿no? Entonces de pronto yo ganaba una beca allá y tenía que dar un taller y lo daba en la universidad donde él trabajaba, entonces pues cada vez nos íbamos acercando, pero sí había algo muy distinto. Y eso era muy interesante también, ¿no? El diálogo, o sea, porque él tenía una visión, pues, de su época, muy esquemática de las cosas, también muy masculina, machista en varios aspectos. Y algo que pasó que ya está más allá del libro, pero que creo que se atisba un poco en ese ensayo, es que había un intento de mutua comprensión, o sea, un sincero intento que no siempre funcionaba, ¿no? Y él leyó este libro y no me dijo nada. Y él falleció hace un par de años y cuando yo estaba recogiendo su biblioteca me encontré con el libro y con esta así ojo de punto de vista obsesivo vi que el libro había sido leído y ya, o sea, el libro tenía las hojas abiertas, estaba así, o sea, pero nunca me dijo nada, ¿no? Entonces para mí ese gesto justo del doblar siento que tiene que ver un poco con el acercamiento, ¿no? Y eso trato de hablar en ese ensayo, o sea que realmente hay muchas cosas con las que yo no estaba de acuerdo con él y seguramente él conmigo, pero de pronto este aspecto de la literatura o la cultura, lo que sea que eso signifique, ¿no? O sea, el arte nos acercaba porque era algo que a él le gustaba también. Es que estoy pensando en ese ejemplar, ¿lo conservas? Qué fuerte. Y... bueno, perdón, es que me he quedado en esa historia, pero ese... o sea, la relación no me quiero imaginar qué relación puedes tener con ese objeto, con ese libro que sabes que ha tocado a esa persona que ya no está, con todas esas historias que conserva, pero por Dios, o sea, a mí me parece ya como un objeto que debería estar en un museo, o sea, por Dios. A lo que voy, acabas de hablar de alguien que no sabes qué pensaba de tu libro, aunque hubiese ese cuidado del texto y ese manoseo del objeto, pero ¿cuál ha sido tu relación en estos años también con las lectoras y con los lectores? Porque entiendo además que un libro como este, que además Un lugar seguro, tiene un espacio también muy concreto y tiene unas ciudades muy concretas y tiene unas violencias muy concretas que a lo mejor no siempre son trasladables a otros espacios. El libro, sin embargo, llegó a España, ¿no? Donde podemos sentir bastante extrañamiento, ¿no? con ciertos lugares que aparecen ahí, ¿no? Con ciertos peligros, ¿no? Ciertos peligros que de verdad, por suerte o por suerte y por cosas de la vida, para nosotras no son ajenos, ¿no? Quería preguntarte con toda esta tal, es que sigo pensando en el ejemplar del abuelo y estoy como triste y emocionada al mismo tiempo con esa historia, pero quería preguntarte por cuál ha sido tu relación con las lectoras y también por cuál ha sido tu relación con las lectoras extranjeras, ¿no? Porque tu libro lo estuvimos leyendo en mi club de lectura y a muchas de las lectoras del club les sorprendía, ¿no? La manera tan cercana que tenías de hablar de una violencia que para nosotras nos era, pues eso, muy extraña, muy extranjera, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido tu relación con todas esas otras personas que supongo que son muchas que han tocado tu libro y que tienen tu libro tocado y manoseado en sus bibliotecas? Pues ha sido una relación cambiante porque de entrada, o sea, cuando todo empezó,
yo me ponía muy nerviosa. Yo insisto en que soy tímida y es otra de esas tantas ironías de la vida. O sea, uno escribe porque es tímida, porque no le gusta hablar en público, por todas esas cosas, y al final la escritura te potencia tu voz y entonces empiezas a hablar en público, entonces otras personas te empiezan a hablar. Entonces hay mucho de... Bueno, yo entiendo que todos los lectores nos ponemos en una posición muy frágil, así como los escritores, ¿no? Hay un acuerdo, un pacto de lectura, donde yo te cuento mi intimidad y tu lector vas a seguirme y seguramente estarás relacionado a otras cosas, ¿no? Entonces, por más lejanía que hubiera, me llegaron a escribir con historias muy cercanas, muy personales, incluso de situaciones que yo consideraba más fuertes que la mía, ¿no? Y mis respuestas que siempre son muy breves justo por eso, porque digo, pues yo no puedo con esto, o sea, ya escribí el libro, no puedo gestionar emociones de otras personas, pero también después me quedé pensando, pues no creo que quieran que los terapee, ¿no? O sea, me están diciendo esto y es algo muy bonito que el libro te anime a escribir, que es algo que me ha pasado varias veces. O sea, que hay personas que me han dicho, yo leí tu libro y volví a escribir o empecé a escribir. Y eso, y respecto a las distancias, creo que sí hay una distancia, pero también hay ciertas cosas que nos unen, ¿no? O sea, por ejemplo, lo familiar, el tabú, las costumbres, la tradición. También me han escrito mucha gente de lugares pequeños y eso me divierte mucho, ¿no? Porque me dicen, es igual que donde yo vivo, así, en España. Pero hay algo de esto del centralismo que ocurre en todos los países, ¿no? Que uno crece en un lugar donde sientes que no podría pasar nada, que no hay nada que contar y de pronto encontrarse con esas anécdotas, tengo la impresión de que les hace sentir, pues aquí también ocurren cosas, ¿no? Entonces eso, ha sido una relación que ha ido cambiando con el tiempo, pero en general es de mucho agradecimiento, ¿no? O sea, que se tomen el tiempo de leer, que se tomen el tiempo de escribirme, se me hace algo maravilloso, aunque yo no estaba ni siquiera tan acostumbrada a usar las redes, entonces ahora me han llegado mensajes en momentos muy inesperados, de lugares muy inesperados, y pues nada, siempre con mucho agradecimiento también. Este libro está súper lleno, ¿no? O sea, lleno de lectoras, lleno de historias, lleno de como mucha... Eso, como que despierta esa sensación de compañía. Y también está lleno de otras escritoras, ¿no? De muchas escritoras que se ve que han marcado también tu escritura, ¿no? Digo, por ejemplo, Ana Garro, que sigues trabajándola y sigues ahí, ¿no? Pero muchas otras también. Y bueno, en estos años me gustaría saber, si hoy hubieras escrito Un lugar seguro, ¿qué otras escritoras estarían ahí acompañando el libro? ¿O cuáles son como esas autoras que ahora representan algo así para ti? Pues creo que hubiera puesto también a otras escritoras que son mis amigas, algunas están acá. No sé, es complicado. O sea, te digo, yo ya no pienso en reescribir este libro, pero si hiciera otro donde mencionara mi genealogía, seguramente metería aún más a mis amigas porque ellas han aprendido muchísimo. Y escritoras o sea, que fue un súper aprendizaje en estos tiempos, fue Ursula K. Le Guin, ella me salvó de la pandemia y también pues fue como volver, o sea, ahora también como quedando muy taoísta últimamente, y cuando se descuiden puedo recitarles el Tao, pero no aquí, y como que he descubierto que partes de mi propia personalidad que yo estaba desconociendo en la escritura. A mí me gusta muchísimo la fantasía, me gusta mucho la ciencia ficción y escribo realista y es algo a lo que me ha costado llegar y precisamente Úrsula me abrió esa puerta, ¿no? Me dijo, puedes poner estas preocupaciones sobre tu entorno, sobre la realidad en otro tipo de narraciones. No he llegado todavía a eso, pero ya leerlos ha sido un disfrute, ha sido también ir pensando en la misma escritura. O sea, Úrsula tiene muchas teorías sobre la escritura, justamente dudando del viaje del héroe, de cómo de escribir como sufrimiento, o como contabas hace rato, en una de este escritor atormentadísimo en su mesa y sufriendo. Y por ejemplo, algo que recuerdo mucho de Úrsula es que habla de la disciplina, pero la disciplina como un goce. Yo con esta cosa rebelde que tengo es como, no, la disciplina es horrible, y al contrario, o sea, es lo que me ha permitido seguir escribiendo, pero también se trata de ir entendiendo de otras formas estas palabras que el patriarcado nos ha ido metiendo como asociaciones, ¿no? O sea, disciplina, jerarquía, deber, cuando aquí más bien se trata de estar acompañada, de ser constante y de con esa constancia volver a estas conversaciones. Estamos hablando mucho de las teorías sobre la escritura que hay dentro del libro y también has dicho en un momento dado que esa relación también con la palabra escritora, con poder nombrarse a una escritora.
Sin embargo, también estamos hablando de un ensayo, y cuando hablamos de ensayistas, también nosotros, cuando hablamos de ensayistas hombres, solemos llamarles filósofos y solemos llamarles pensadores. Hace poco, hablando además sobre el diario de Alejandra Pizarnik, en donde ella también se dice a sí misma, se pregunta a sí misma: ¿realmente soy escritora? ¿Realmente soy poeta? ¿Realmente a alguien le interesa algo de lo que estoy haciendo? Si tú supieras, Alejandra, lo que les interesa, lo que nos interesa, lo que estabas haciendo. Pero hablando con Lina Meruane en una charla sobre ensayismo en castellano, yo reivindiqué, y junto a ella fue muy fácil además reivindicarlo, porque Lina Meruane puso todo lo suyo, ¿no?, para apoyar esta idea. Reivindiqué la figura de Alejandra Pizarnik como la de una pensadora. Tú has dicho eso, ¿no?, la reconciliación con la palabra escritora, pero teniendo en cuenta que estamos hablando de un ensayo que está repleto de ideas sobre la escritura, de ideas sobre la violencia, de ideas sobre el afecto, de ideas sobre la adolescencia, de ideas sobre el crecimiento, de ideas sobre el pudor. ¿Tú te consideras pensadora? Y siendo cuál sea tu respuesta, ¿qué quiere decir para ti? ¿Qué peso tiene para ti la palabra pensadora? Teniendo en cuenta eso, ¿no?, que estamos hablando de ti como narradora, pero estamos hablando de un ensayo repleto de ideas y de pensamiento. Claro, creo que sí es muy importante, o sea, nunca me he presentado así, pero sí creo que es muy importante pensar en las mujeres que hacemos ensayo. Yo cuando doy talleres justo les digo, ¿no?, si el ensayo es una forma de mostrar el proceso del pensamiento y cómo llegamos de una idea a otra, cómo se van enlazando imágenes, descripciones, sensaciones. El hecho de que las mujeres escribamos ensayo también implica pensarnos como seres pensantes y eso es algo que, como sabemos, pues ha sido muy restringido, no sé, desde el asunto, justo ayer veníamos hablando de eso, ¿no?, de cuándo se empezó a votar, de cuándo se empezó a considerar a la mujer ciudadana. Entonces hay un libro muy bonito que justo leí después de leer Un lugar seguro, que es de la Universidad Autónoma Metropolitana, que se llama 13 escritoras irrumpen el canon, y son puros ensayos de mujeres latinoamericanas del siglo XX. Está Yolanda Aramundo, Gabriela Mistral, Rosario Castellanos y muchas otras, y me llama mucho la atención, ¿no?, que es otra genealogía a construir, que ya tenemos algunas nociones, pero sí está bien interesante ir leyendo, pues eso, cómo ha sido el curso del pensamiento, cuáles han sido los intereses, las inquietudes. Y algo para mí, de pensarme escritora en este ensayo, de mostrar mis ideas en este ensayo, también tenía un poco que ver con decir, pues sí, ¿no? O sea, el pensamiento sobre la cotidianidad tiene algo que decir al espacio público, y no tiene por qué ser algo muy enrevesado, ni muy racional, ni citar un montón de filosofía. O sea, hay un tipo de filosofía que más de a pie, o sea, de estarse preguntando, y un poco lo que decías, ¿no? Yo tengo un montón de preguntas. Otro ejercicio que pongo en mi taller es como, hagan una lista, una cartilla de preguntas. Porque siento que si nos sentamos un rato, justamente con esto del ocio, vamos a empezar a preguntarnos un montón de cosas, ¿no? O sea, desde, no sé, ¿por qué hoy está tan nublado? ¿Cuál será esa estrella? ¿A qué hora va a llover? Pero y terminas así como ¿cuál es el motivo de la existencia? ¿No? O sea, simplemente es ir dejando que fluyan estos cuestionamientos, y esos son los que dan paso justo al pensamiento. Además, creo que este pensamiento está generado como a partir de los afectos, ¿no? O sea, es un pensamiento que surge de eso, y lo platicabas ayer tú también, ¿no? Hablabas de cómo te interesaban más los afectos que los efectos, ¿no? Y es algo que también me interesa mucho a mí, ¿no? Saber cómo, y digo, creo que está en la conversación actualmente, ¿no? Nos interesa mucho por eso, pero está aquí, ¿no? O sea, como esta cuestión de que tal vez eres una pensadora, pero también una pensadora que lo está haciendo justo a través de los afectos, porque también, pues, estás como justo dando pie a esta idea de que no solamente a través de grandes ideas, de una cita, de alguien, vas a poder llegar a algo, sino que justo como dices, llegas a partir de cualquier cosa que estás viviendo, ¿no? O sea, llegas a estos pensamientos también de cómo una aprende a vivir a partir de quitar la cochambre de la estufa, ¿no? O sea, entonces, no sé, eso a mí me vuela la cabeza. Y también es un libro que justo está muy lleno de las emociones, ¿no? Y de los miedos. Y me acuerdo que cuando lo leí por primera vez, y ahora que lo volví a leer, pensé, me resonó mucho esto que en algún punto termina un ensayo que dice:
tengo miedo de dejar de pensar qué es lo importante y tengo miedo de dejar de escribir, una cosa así. Y quería preguntarte si todavía te dan estos miedos. No, ya no, la verdad que tengo muchos proyectos pendientes, más bien tengo miedo de no acabarlos. Hay una frase bien bonita de Carson McCullers que está, el corazón es un cazador solitario, creo que está hablando de un músico, algo así, y dice que quien tiene algo que le apasiona siempre va a tener que hacer, y pues sí. Y también hay un meme que dice que ser escritor es como tener tarea toda la vida y ya. Sí, entonces bueno, ambas versiones de esta idea me hacen sentir muy ocupada todo el tiempo, pero de verdad son cosas que disfruto mucho. Y a veces estoy así en la calle y digo, ay, quiero escribir sobre esto, ¿no? Y es como, no, otro proyecto. Y se va a la libreta de proyectos. Creo que sí es un temor que fui superando. Es que este libro, como les digo, es parte de un momento, y era un momento donde había terminado una beca que duró 2 años. Y es una beca que es muy, muy linda y muy generosa, pero justo cuando terminas estás tan enfrascado en ese apoyo que tuviste que de pronto dices, ay, en el mundo no te van a pagar por escribir todo el tiempo, ¿no? Así, y te empiezas a preguntar estas cosas, pero entre muchas estrategias, entre ir buscando también cómo sustentar la escritura, no pienso dejar de escribir, y eso es algo que me da mucha seguridad. O sea, incluso en los momentos más confusos es como, bueno, pero voy a escribir el diario, pero voy a seguir con este proyecto, o simplemente me voy a sentar a leer. Te iba a preguntar que cuáles son tus memes favoritos, ya que lo has mencionado, pero quizá para después con otro cóctel de estos. O sea, estoy preguntando como cosas como muy de periodista cultural retirada, pero te preguntaba por la dedicatoria y no te voy a preguntar por el título. Es que es como si no me lo hubiese leído el libro, ¿sabes? Estos periodistas que llegan y te hacen preguntas y dicen, bueno, sí, no, bueno, mi último libro se llama Leer Mata. Bueno, ¿leer mata? ¿Sabes? O sea, en plan, un lugar seguro, un lugar, ¿no? No, pero la cosa es que siempre digo cuando hablo de tu libro que mi cerebro como que se pone del revés y siempre no leo un lugar seguro, leo un cuarto propio. O sea, mi cerebro va ahí. ¿Le pasa a más gente? ¿Te pasa a ti? ¿Cuál es la relación? ¿Por qué nos has querido meter esta cosa en la cabeza? ¿Está Virginia Woolf entre nosotros? Sí, yo creo que sí está observándonos. Le han puesto un lugar propio, o sea, he cambiado de nombre los periódicos varias veces. Y cómo llegué al título, se me hacía como muy obvio. O sea, yo estaba justo, como digo muchas veces en el libro, yo soy narradora, siempre estoy empecinada en decir que soy narradora, así, y en aquel entonces se escribía mucha literatura sobre el narco, y que digo, está bien, pero yo justo decía, a mí me interesa muchísimo hablar de los problemas sociales, hablar de la violencia, pero no me salen las anécdotas sobre narco, o sea, ni las conozco, ni me interesa, me da miedo. Justo ayer estábamos hablando de que soy una lectora somática, ya se nos están mezclando las dos presentaciones en una, y a veces, no sé, hay los temas más turbios, yo creo que otras personas los pueden escribir, yo no. Entonces estaba pensando cómo denunciar esta problemática que vivimos y cómo explicar esta sensación de inseguridad permanente, tanto por la precariedad laboral como por la inseguridad en las carreteras, y cada vez irse enterando de historias más terribles, o la desazón de leer los diarios y decir, bueno, ya no voy a leer el periódico porque es horrible, y eso, ¿no? Entonces quería hablar de todo eso, y hubo un punto donde dije, pues voy a hacerlo al revés, voy a hablar, en vez de la violencia, voy a hablar de los lugares seguros, y ya, o sea, dije, pues sí, creo que es algo de lo que sí puedo hablar, de cómo en este entorno yo busco mi espacio habitable. El libro tuvo también otros títulos, hubo un tiempo que se iba a llamar Tiempo Libre, porque justo hablaba del ocio, y luego me enteré de que había una revista de crucigramas que se llamaba igual, y dije, no lo voy a hacer. Entonces, también cuando ganó el concurso en Tlaxcala se llegó a llamar Escritos, así como muy, pues escritos, pues son escritos ya, ¿no? Pero terminó siendo, sí, casi, poesías, pero terminó siendo un lugar seguro. Pues yo creo que nos gustaría escuchar un poquito en la voz de Oli, ¿no? Si quieres leernos, sí, léenos un poquito y luego ya preguntamos, pero ¿están de acuerdo?
Bueno, pues como el tiempo es circular, voy a leer el mismo texto que leí cuando me escuchaste aquella vez en Guadalajara. Es un texto breve, por eso es el que suelo leer más en público. Yo digo que es un ensayo, Andrés dice que es un poema, pero bueno, está aquí en este. Se llama Hometown. Tlaxcala es mi madre guardando silencio. Es mi padre de pie en la puerta de la casa, llevándose sus cosas, mientras se despide con un gesto de la mano. Tlaxcala es mi hermano trabajando 9 horas y estudiando 4 más al día para una certificación en finanzas. Es mi otro hermano, el más chico, sembrando hortalizas en el jardín. Tlaxcala es la mano de un hombre golpeando a mi madre. Un tamal de mole caliente a las 8 de la noche. Un rebozo que me presta mi abuela para que no tenga frío. Es la gripe que me da cada vez que voy porque ya no estoy acostumbrada al clima. Es un juego de mesa interminable con el que mi padre y yo intentamos acercarnos. Es mi prima contándome que vio otra vez a mi exnovio. Tlaxcala es mi primera vez en la cama de los padres de él. Mis clases interminables de karate. Es mi sobrino recién nacido, que en realidad ya tiene 1 año y no he ido a visitar. El dolor de espalda de mi abuela después de pasar horas de pie, cocinando. Es una comilona sin fin. Mis tíos lanzando comentarios machistas en la sobremesa. Mis tías defendiéndolos cuando me atrevo a responderles. Es una discusión sobre política repleta de prejuicios, los caminos que surcan los cerros a la vista de los volcanes. Tlaxcala es la cuna de la nación, el lugar donde, en promedio, el crimen organizado mata 5 personas al mes, y una de las entidades más seguras del país. Un estado con una capital del mismo nombre, el lugar donde muy pocas personas compran libros, entran a librerías o a bibliotecas, quizá porque la mitad de sus habitantes vive en situación de pobreza, o porque hay pocas librerías y muchos bares. También hay muchos choques producto del alcoholismo, y un museo de arte que expone una y otra vez a artistas regionalistas del siglo pasado. Es una ciudad donde, quien empieza a escribir, se encuentra con un medio literario agotado por el desencanto y el recelo. Tlaxcala es la cuna de la trata de personas, el lugar donde el sol corona el Matlalcueyec, el del chiste de las escaleras eléctricas, a donde voy a que me hagan tratamientos dentales porque el dentista ahí es más barato. Un estado que queda a 2 horas de la Ciudad de México, a veces 3 si hay tráfico. El sitio donde me duele todo, donde lloré tanto, donde entré por primera vez solo a una iglesia, así, llorando, y hablé con Dios. El lugar al que vuelvo cuando estoy triste, y que casi siempre me deprime más. Pero a veces no. A veces volvemos a encontrarnos, la ciudad y yo, y nos contamos secretos. Pues no sé si alguien le quisiera preguntar algo a Oli. Sí, o pueden pasar aquí si quieren. Con confianza. Eso estaría bueno. A mí me gustaría saber si a las 3 sigue un momento en específico en el que dijeron ya, tengo que nombrarme escritora, narradora, pensadora, o sea, como no como postergar más el decir que esto soy. Y ya, o sea, como sin duda, sin miedo, solo me voy a lanzar y esto soy. O si no existió, pues también puede ser que en ese proceso y no lo sé. Bueno, vamos a empezar de aquí por allá según lo que dice Oli. Yo creo que a mí sí me pasó. Y digo, según yo, en algún momento cuando estaba en la carrera, como que pensé, bueno, voy a escribir poesía ahora sí en serio, ¿no? O sea, como voy a dejar de escribir solo poesía a cosas que me pasan, a las personas que me gustan o cosas así, y voy a hacer como algo de esto lo que quiero hacer. Pero creo que por un lado fue ese como pensamiento de decir eso es lo que quiero hacer y voy a hacerlo, pero luego me costó mucho trabajo como realmente como ponerme, ¿no? Así, justo porque siento que también es todo un cambio de paradigma, ¿no? O sea, como decía ahorita Oli, tal vez ella dice, yo no tengo miedo de dejar de escribir, es justo porque sé que eso es lo que hago, eso es lo que soy, ¿no? Es como que siento que eso me ha costado más trabajo a mí a través del tiempo, porque creo que ya hacerlo es también como de alguna manera saber que tu vida cotidiana gira siempre alrededor de la escritura y de lo que estás haciendo. Entonces, y creo que es doloroso, no sé para ustedes, pero para mí realmente creo que
ha sido como un, bueno, sí, esto es lo que voy a hacer y ahí va, ¿no? Y en algún momento incluso, y lo platicaba ayer con Sara Uribe, que estábamos, o sea, ella alguna vez en una charla me dijo como, estábamos hablando de las becas, ¿no? Y de cómo, pues también cuando uno tiene una beca también está trabajando. Y yo me acuerdo haber escrito en un post-it y pegarlo ahí en mi cosa esta que tengo para pegar cosas. Escribir es mi trabajo. Y lo tenía que ver todos los días, ¿no? Así como de, esto es. Entonces siento que es también un hecho como de, sí decirlo, pero también creerlo y también como responsabilizarte alrededor de eso mismo. Claro, yo me identifico mucho con esta anécdota que cuentas. O sea, yo desde muy chica quería escribir, o sea, como estas ilusiones de quiero ser astronauta o escritora, sí, una de dos. Y más bien cuando me mudé a Puebla y empecé a tomar un diplomado de escritura, dije, esto está chido. Aparte, me llevaba muy bien con los escritores y dije, creo que me siento a gusto en este espacio. Pero seguía pasando el tiempo y de pronto, no sé, yo siento que había como una batalla conmigo misma. O sea, yo aplicaba becas, no siempre me quedaba, pero cuando sí estaba obligada a escribir, pero siempre había como un, bueno, pero lo hice por el dinero. O sea, yo misma me estaba ahí como diciendo, si quieres escribir, no quieres escribir, estás aquí o qué. Y creo que fue un poco antes de escribir este libro cuando dije, ya, o sea, tenía muchas ganas de publicar mis textos. Me fui dando cuenta de que la escritura era algo inagotable, porque también tiene que ver un poco con el imaginario colectivo, ¿no? O sea, yo me acuerdo que de niña decía, voy a viajar por el mundo y cuando sea muy vieja voy a escribir mis memorias. Ya, eso iba a ser mi cosa de escritora, ¿no? Entonces hay un poco el imaginario de que yo no conocía escritoras tampoco, un poco más cercanas de mi edad. O sea, mis referentes eran Mistral, eran personas que vivían muy lejos o que ya estaban muertas. Entonces, justo meterme a ciertas becas o estar en encuentros, incluso en lecturas, en eventos así, me hacían decir, este mundo existe, entonces yo puedo habitarlo, yo puedo estar ahí. Pero sí, creo que fue un poco antes de justo publicar este libro. Pues, claro, es que tu prueba decir soy poeta. Dios, a ver, o sea, es como una carga muy loca. Y yo en la vida digo soy poeta. O sea, soy escritora, sí. Pero soy poeta, ¡buah! ¿Alguna otra pregunta, comentario? Me agrada mucho, digo que estoy conociendo hoy y estoy muy contenta de eso. Me agrada mucho leer que eres Tlaxcala, ¿no? Yo soy de Guerrero y también al llegar a Guerrero me confronto muchísimo. Entonces, te escucho y me escucho. Y mi pregunta va en eso, ¿no? Digo, tengo para las tres, pero en el específico para ti es como, ¿te sentiste sola cuando lo escribías? ¿Qué sentías? Porque creo que lo que me transmites a mí es sentimiento, no es pensar técnicamente, por así decirlo, sino el puro sentimiento de decir, ¿qué sentía Olivia cuando estaba escribiendo esto? ¿Sabía o pensaba o imaginaba que alguien más en esta enorme ciudad monstruo se iba a sentir igual? No sé, me interesa conocer ese proceso y también qué te hizo decir, ¿sabes qué? Estoy viviendo esto, estoy sufriendo de esto, o me está doliendo esto, no sé, quiero escribirlo. Como que, ¿qué te empujó a que dentro de la hermosa cotidianidad que vivimos, que nunca nos damos cuenta, dijiste, esto lo valido y lo escribo? Porque creo que es un problema muy fuerte el validar tus escritos y darles la importancia. Entonces, esa es mi duda y creo que esta última también abarca una y a mi nueva amiga de lejos, que no conocía tampoco, ¿qué es lo que te anima a ti a decir, ok, creo que a partir de aquí puedo comenzar a validar mis escritos y tomar una importancia? Muchas gracias. Pues creo que justo lo que me animó fue leer otras escritoras, y ella, una de las que viene en el libro y tiene un poco que ver con lo que decías de qué sentí, qué pensaba, es Clarice Lispector. Yo empecé a leer sus crónicas, a ella le encargaron crónicas para el Jornal do Brasil, y en una de sus mismas crónicas dice, pues miren, la verdad yo no sé qué es una crónica, me dijeron que escribiera cualquier cosa, pero pues como voy a escribir cualquier cosa, yo te respeto, lector, no voy a poner cualquier cosa. Y la escritura de Clarice es muy abstracta en su narrativa, es muy poderosa y tiene grandes imágenes.
pero se me hace un poco más inacible, y la de sus crónicas habla de su cotidianidad de una forma tan hermosa. O sea, hay un texto que a mí me encanta, que menciono mucho, que es uno donde ya alguien le regala un suéter rojo, y está viendo el suéter rojo a la luz del día, y está viendo cómo brilla, se lo pone, y dice, es que me veo hermosa en este suéter rojo, y hay toda una descripción del suéter. Entonces, entre ella y otras escritoras que fui leyendo, fueron las que me animaron a decir, pues yo también puedo hablar de mi experiencia, incluso una habitación propia, que tanto hemos mencionado, también me animó mucho a leerlo, porque, y la misma pregunta que me pasó con Elena Garro, ¿por qué no lo había leído antes? ¿Por qué no estaba más cerca de mí, ¿no? Entonces este libro también fue un poco pensar en que ese libro que me hubiera gustado leer cuando era adolescente y vivía en Tlaxcala, como simplemente esto, ¿no? Decirte, no eres la única, no estás sola, hay otras personas con sentires similares. Y hablando de lo de pensar, sentir, Clarice justo tiene una crónica donde dice que ella tiene un pensamiento sintiente, que no es un pensamiento racional, pero que sí está pensando el mundo. Entonces sí, yo creo que yo experimento mucho el mundo a través de mis emociones y de mis sentimientos, y es todo un reto también pasarlo a las palabras, que a veces son muy contenidas y muy racionales, ¿no? Pero justo es algo de lo que traté de hacer en este libro. A ver, hay que hablar de algo generacional también, ¿no? O sea, Fotolog. Ahí es donde empecé a escribir sobre mí misma. Entonces, claro, o sea, para mí la cosa de la autoficción o de la autobiografía o de la publicación de los diarios o del poder hablar de una misma tiene que ver también con el día a día tecnológico que te rodea, que es que tú estás hablando de ti misma todo el rato en tus redes sociales, ¿no? Y para mí mis primeras redes sociales, por allá por principios de los 2000, pues son pues el MySpace y el Fotolog, y luego Facebook, Instagram, etc. Y claro, si tú ya en tu intimidad vas escribiendo cositas y tal, y de repente en tus redes sociales que no ve nadie y tal, empiezas a escribir también tu día a día, etc. Yo me acostumbré a escribir mi diario en el blog, y la verdad es que lo echo de menos porque me hacía ser muy constante. O sea, yo escribía más hace 10 años, cuando tenía 11, 15, ya, sí. Bueno, escribía más cuando tenía 19, 20 años en lo que eran las proto redes sociales de Blogspot y de tal, que prácticamente que ahora. Yo hay días en los que no escribo nada, aunque tengo un cuaderno y lo llevo a todas partes y es muy bonito y queda muy bien en las fotos de Instagram, pero porque me lo compro en Francia, por supuesto, es como, y todo lo francés me gusta y es bonito y instagramable, pero no tengo ya la costumbre de escribir a diario, y antes me lo imponía precisamente por eso, porque tenía un blog, y además era el blog el que me permitía conocer a gente, y es el blog el que me ha permitido también conocer a las personas con las que estoy aquí sentada, que nos conocemos de internet también, a lo mejor no del blog, pero sí de Facebook a lo mejor. Y eso, ¿no? A mí las redes sociales me han servido como lugar de obligarme a ser escritora. Pues, bueno, yo creo que también, siendo que en algún punto escribía yo como que no me sucede ya tanto ahora, como por una cosa de paso, eso tengo que escribirlo inmediatamente, como con este furor total, sino que ahora es más como un acto más racional de qué quiero hacer y qué quiero explorar y tal, y es como un poco más calmado también. Pero creo que lo que empezó a suceder, que creo que es muy frecuente, es que cuando le dices a alguien, estoy escribiendo, te dicen, compártemelo, ¿no? Entonces como que se empieza a hacer una cosa en la cual se empieza como a pasar la voz, y justo, bueno, yo tenía un blog que yo creo que nunca nadie vio, que bueno, espero que se haya eliminado bien. Alguna vez lo volví a encontrar y fue como de, no, ¿cómo lo elimino? Pero bueno, creo que ya se eliminó. No sé por qué lo dije, espero que no lo dije. Pero bueno, también justo creo que empecé a ir como a lecturas de poesía, y era como de, bueno, lo que tengas ahí, sácalo, ¿no? Entonces era como una cosa de, yo escribí esto, tal vez no estaba pensando tanto como en quién lo iba a leer, pero lo tengo ahí porque realmente mi ejercicio era más como una cosa de hablarme a mí misma, de explorar lo que estaba sintiendo, y pues finalmente ya se volvió algo que estaba en comunicación con alguien más.
Entonces creo que fue más bien así, sin que yo lo tuviera tan consciente, ¿no? Un poco como lo que decían también. Muchas gracias. Pues ¿alguna pregunta más o ya vamos cerrando? ¿Cómo ven? ¿Alguien alzó la mano? La última, venga. Sí, última pregunta. ¿Quién se anima? ¿No? Entonces... Ok. Hoy me di cuenta de que a pesar de que van 3 primeras presentaciones, esta es la primera presentación de este libro de la que vengo. Me dio mucha vergüenza. Pero yo quería preguntarte que, bueno, para mí que estuve navegando contigo y que fue de narrativa, fue muy sorpresivo que este fuera tu primer libro. Creo que para varias personas el hecho de que fuera un libro de ensayos fue pues una sorpresa buena. Y quería preguntarte si eso fue difícil para ti, porque llevas mucho tiempo como escribiendo mucha narrativa y de repente los caminos de la vida y de la publicación siempre son muy misteriosos y es muy difícil decidir qué va a ir primero y qué va a ir después y muchas cosas no dependen de ti. Y al final pues ganaste este premio y salió este libro. ¿Y qué significó para ti? Pues sí, fue un poco confusa la verdad. Sí, por eso siempre digo que soy narradora, como para creérmelo yo también. Justo en esta beca yo me enteré de que existía el ensayo creativo, la verdad. O sea, para mí el ensayo era una cosa muy aburrida que leí en la universidad hasta que entré a esta beca. Y tuve compañeros ensayistas muy chidos que justo me acercaron a otro tipo de lecturas. Empecé a escribir este texto, lo pensé como ensayo, salió publicado y creo que lo más difícil es cuando me preguntaban cosas sobre el ensayo, porque como pasa en las entrevistas, ¿no? Es como de, es un libro de ensayos, ¿qué es un ensayo? Y yo así, espera, solo lo escribí, no sé si puedo explicarlo. Y cosas así, también de pronto me pedían ensayos para publicar y también ha sido ir entendiendo el género un poco sobre la marcha, o sea, como si me llegan a encargar algún tema, tengo que entender cómo entiendo yo el ensayo, cuál es mi tradición dentro del ensayo. Entonces, pues sí, fue algo muy chido, sorpresivo, a veces medio complicado, pero también creo que fue algo muy bonito porque se entrelaza este libro con el libro de cuentos. O sea, creo que también te da cierta pauta para leer los cuentos, o al menos eso es lo que me han dicho, y eso está interesante también. Bueno, pues muchísimas gracias, gracias Luna, gracias Andrea, gracias a todas y a todos y a todos por estar aquí. Estoy muy contenta y pues vamos a celebrar.